Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Bielsa y tengo el placer de presentaros el trabajo que he publicado en el último número de la revista Aragón, editada por el SIPA. Se trata de un artículo de divulgación sobre uno de los espacios naturales más importantes de nuestra comunidad, que es la laguna de Gallo Canta. El interés de Gallo Canta radica en su singularidad, tanto desde el punto de vista físico como de los animales y plantas que viven en él. Desde mi faceta de ornitólogo, naturalista y fotógrafo de naturaleza, he tenido la suerte de poder vivir muy de cerca los últimos 50 años de evolución de la laguna. Han sido muchos años de vivencias con personas, animales y plantas que han dejado en mí una profunda huella, por lo que me es especialmente grato el poder plasmar en un artículo todas ellas. Espero que os guste y que disfrutéis del trabajo, pero yo creo que lo más importante, si no lo conocéis, es ir a visitar Gallo Canta. Es un lugar realmente increíble, único en Europa Occidental, lo tenemos muy cerca de Zaragoza, ahora mejor comunicado que antes, y realmente merece la pena el subir hasta este altiplano y conocer el lugar. Como escribo en el artículo, quizás sea el mes de febrero cuando las concentraciones de aves, sobre todo de grullas, que son las que han hecho famosa la laguna, son más importantes, y quizás sea entonces, a pesar del intenso frío, cuando merece la pena visitarla. Nada más, que disfrutéis del artículo y únicamente comentaros que si queréis ver un documental que he elaborado, que he filmado y editado yo, lo tengo colgado sobre la laguna, lo tengo colgado en mi página de YouTube, del cual os dejo el enlace ahora aquí abajo, para que podáis entrar en él y sentaros delante del ordenador o de la televisión y disfrutarlo. Nada más, un abrazo para todos y os animo a que subáis a Gallo Canta y disfrutéis de la inmensidad de este gran espacio natural que tenemos en Aragón.